Mientras el mundo del béisbol ya grababa el nombre de Shohei Ohtani en el trofeo de jugador más valioso por cuarta vez consecutiva al inicio de la temporada 2026, fue el toletero estelar de los New York Mets, Soto, quien pulverizó ese consenso en una entrevista televisiva a nivel nacional, interrumpiendo abruptamente el preámbulo deportivo con una declaración helada. Su mirada, fija en la lente de la cámara, era hielo puro, desafiando a millones de espectadores y tácitamente al propio comisionado de la liga. Y fue allí donde escupió, sin titubear, que la decisión se basa en estadísticas, no en narrativas ni popularidad, y añadió que en 2026 él le arrebataría el MVP a Ohtani. Un golpe de efecto que resonó como un trueno sobre el diamante de la Major League Baseball, forzando a todos a preguntarse si estábamos presenciando una reescritura de la historia o simplemente una fanfarronería vacía que pronto sería olvidada. Bienvenidos a Megumi, el epicentro de este terremoto mediático. Esto es MLB and Football Central, donde analizamos cómo las provocadoras palabras de Soto no eran meras declaraciones de rivalidad, sino, según reportes filtrados, alusiones directas a supuestos privilegios que la MLB habría extendido a Ohtani durante años, e incluso veladas referencias a situaciones que supuestamente ocurrían a espaldas del propio fenómeno de los Dodgers, una andanada que despertó la indignación y la alarma en las altas esferas de la liga. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué sabía Soto y qué estaba tratando de revelar? Para entender por qué esta declaración causó tal convulsión, debemos revisar los 3 puntos clave que han confirmado la gravedad de la situación. Primero, la declaración pública de Soto de que ganaría el MVP 2026, desplazando a Ohtani. Segundo, su mención específica al supuesto favoritismo de la MLB hacia Ohtani. Y tercero, su forma de hablar, insinuando movimientos detrás del telón. Estos 3 puntos son la clave de esta sorprendente revelación, especialmente porque Shohei Ohtani, pilar de Los Angeles Dodgers, había encadenado 3 premios MVP consecutivos al cierre de 2025, y si ganaba en 2026 sería su 4º galardón consecutivo, una posibilidad que todos consideraban una realidad ineludible, una tendencia irreversible, hasta que Soto se levantó para desafiarla seriamente. Según una fuente de Sports Illustrated, el jugador de los Mets no solo se autodenominó un contendiente viable, sino que describió su propia seísmo con un lenguaje único, diciendo que estaba en la primera línea y que iba a perseguir la pelea por el MVP y que no necesitaba el permiso de nadie, confirmando esencialmente que se encontraba en el pináculo de su carrera y, lo que es más importante, que iba a respaldar sus palabras con números, jactándose de sus propias estadísticas de 2025. 160 partidos jugados, un promedio de bateo de 2.60 con 3 triples, 43 cuadrangulares, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas, argumentos contundentes que expuso con una lógica irrefutable, asegurando que aquellos que votan basándose en el nombre y la imagen no ven béisbol, y que las cifras son lo único que se debe mirar. Y cuando se le preguntó sin rodeos si podía arrebatarle el MVP a Ohtani, respondió sin titubear que si alguien podía hacerlo en 2026 o en el futuro, era él, citando la integralidad de su actuación como la razón fundamental, no su elocuencia. Él anotaba, robaba bases y hacía todo lo necesario en el campo. Y remató: no necesito esperar el momento adecuado, yo lo voy a crear. Una declaración desafiante que insinuaba que el juego de Soto podría moldear el panorama de la liga, incluso la reputación del premio. La conversación inevitablemente se centró en los logros históricos de Soto, y se dice que en ese momento Soto se explayó aún más. 40 jonrones, 100 carreras impulsadas, 100 anotadas, 30 bases robadas, etc., señalando que él era solo el tercer jugador en la historia de la liga en alcanzar esas cifras, y el primero en hacerlo en este siglo. Y advirtió que estos números no eran solo para exhibición. Si miras estos números y dices que no soy el MVP, es porque tienes miedo de aceptar un nombre nuevo, afirmó rotundamente. Cuando se le preguntó sobre su capacidad defensiva,
Soto nunca cedió terreno, asegurando que tenía 27 años y estaba sano, que podía golpear tan fuerte como fuera necesario, y que todavía estaba mejorando, por lo que no existía ninguna razón real para que no ganara el MVP. Luego, soltó el comentario crucial que desató una controversia aún mayor. Si hubiera una razón, sería algo que no tiene que ver con el béisbol. Soto también profundizó en la propia victoria del MVP, retando a que si alguien quería que Ohtani siguiera en la cima, la prueba residía en los números y no en la imagen, y si las cifras no decidían el ganador, entonces los tiempos habían cambiado. Se comenta que el ambiente en la sala de prensa cambió drásticamente en ese instante, cuando un periodista señaló que parecía que a Soto le faltaba la suficiente narrativa icónica. Apenas escuchó el comentario, Soto empujó su silla hacia atrás y se puso de pie con una energía repentina, un gesto que, según testigos, reflejó tanto frustración como una determinación inquebrantable. Soto, con los ojos entrecerrados, habló como si escupiera fuego, diciendo que palabras como icónico y narrativa no dejaban huella en el marcador, y que él no jugaba béisbol para ser evaluado por los aplausos. Y se dice que continuó, con la voz levantada, que un icono no registra una belleza determinada, que un narrador no corre a toda velocidad por las bases, que él era el corredor, que él era el bateador. Luego repitió los números, señalando hacia el panel de estadísticas que alguien había preparado para él, enumerando nuevamente: 260 de promedio, 3 triples, 43 jonrones, 105 carreras impulsadas, 38 bases robadas, 160 partidos jugados con anotaciones iguales. Todo lo que tenemos aquí es la verdad. Y las palabras de Soto eran una declaración, no una explicación, lo suficientemente potente para refutar cualquier argumento de raíz. Y Soto afirmó: si todavía creen que esto carece de narrativa, no están viendo béisbol. Dio un paso al frente y continuó su perorata, sin ocultar su provocación, diciendo que no necesitaba que nadie le contara una historia, que él estaba escribiendo la suya con su bate y sus piernas débiles, y que seguiría escribiéndola. Y en ese momento pronunció la frase que se volvió viral: el MVP no es un premio a la simpatía, es un premio a la amenaza. Y explicó su lógica: cuando los equipos rivales ven mi nombre, cambian su estrategia defensiva, y eso es lo que significa ganar. La sala entera se quedó en silencio. Incluso el tecleo de los periodistas se percibía como incómodamente alto. Soto concluyó con una voz profunda pero clara: si quieren una historia, miren la temporada. Con cada métrica clasificada, mi nombre se convierte en la historia. Y les guste o no, no importa. Solo tienen que aceptarlo. La conferencia de prensa pareció ralentizarse por un instante, y luego otro periodista recordó el número icónico de nuevo: 40 jonrones, 100 carreras impulsadas, 100 anotadas, 30 bases robadas, etc. Tan pronto como se mencionó esta frase, la expresión de Soto cambió, y fuentes aseguran que una leve comisura de su boca se curvó en una sonrisa fría, no de diversión ni de vergüenza, sino de una declaración de que no había espacio para el debate. Soto respondió de inmediato con voz baja pero directa: soy el tercer jugador en la historia en alcanzar esa cifra, y soy el primero en hacerlo en este siglo, y eso no es una coincidencia, es un resultado de la acumulación. Y continuó, con la voz más fuerte, cuestionando: si consideran esta cifra como el baremo, ¿qué más les satisfará? Soto se inclinó hacia el micrófono y continuó con voz grave y cortante: la historia no pregunta si un jugador era simpático, ni cuántos aplausos recibió, ni cuál era su índice de celebridad. La historia solo pregunta una cosa: si tuviste la fuerza para hacer que tu nombre fuera recordado. Y luego declaró: no soy el que se menciona, soy el que se recuerda. No hay ninguna razón para que una persona con esos números no sea reconocida. Unos segundos de silencio envolvieron la sala, y rompiendo el mutismo, Soto lanzó una declaración definitiva: si todavía hay quienes dudan, el problema no soy yo,
Es su vacilación. Y siguió, con la voz cada vez más poderosa, que lo necesario no era talento ni números, sino el coraje para corregir la realidad y tomar una decisión. Y las provocaciones de Soto continuaron, diciendo que, si se ponía un nombre solo porque se sentían más cómodos con un nombre familiar, eso no era reconocimiento, era evasión. Y finalmente afirmó: «Me da igual ser evadido, soy lo suficientemente fuerte para que me teman». Así, Soto elevó la carrera por el MVP de una cuestión de quién lo merecía a una cuestión de quién estaba dispuesto a enfrentar la realidad. La tensión en la rueda de prensa alcanzó su punto álgido en ese momento, y justo cuando la discusión estaba a punto de desviarse hacia la pregunta fundamental de la definición de MVP, Soto agarró de repente la silla y la golpeó violentamente contra el suelo, y sin mediar palabra, con voz airada, se dice que declaró: «No traten al MVP como un ritual donde se le otorga el mismo nombre cada año. Esto no es una competición». Soto miró alrededor de la zona de prensa y continuó, pareciendo separar a los dos individuos. El deporte no vive de la vigilancia, vive del mejor de ese año. Y siguió, con la voz más firme, que no había ninguna razón para que el campeón de ayer siguiera siendo el campeón de hoy. Y si la había, solo podían ser los números. Y Soto hizo una pausa, y luego fue más allá, desafiando a la persona. Si un nombre familiar es más importante que el rendimiento real, eso no es evaluar a un jugador. Eso es traicionar a la liga. No importa si está cansado o no, el MVP no es un concurso de popularidad. Debe ser otorgado a quien los oponentes deben temer. Continuó Soto sin apartar la mirada de su interlocutor, diciendo que él no estaba en posición de ser defendido en silencio, que él era el que atacaba con métricas. Y siguió, señalando las estadísticas a su espalda y desatando su ira. Si dicen que necesitan discutirlo, traigan las cifras, no opiniones personales, no argumentos, solo la verdad. Luego, agregó: «Si no les gustan mis resultados, háganlo mejor, y si no pueden, no distorsionen su evaluación». Y se dice que gritó: «No pido privilegios, no quiero tratos de favor. Todo lo que quiero es un voto justo». Después de un momento de silencio, Soto continuó con palabras aún más fuertes: «El año que viene, si se menciona el nombre de Ohtani, me inclinaré ante los números, pero si se menciona mi nombre, quiero que lo acepten. La era de la exclusividad ha terminado, y yo la voy a poner fin». Palabras que fueron interpretadas como una provocación, una advertencia y una declaración de guerra preventiva. Cuando el escenario se trasladó a las actividades en el campo, el ambiente en la sala de prensa se volvió aún más denso. Tras unos segundos de silencio, Soto respondió golpeando con la mano la mesa y levantando la cabeza, comenzando a hablar con un tono que no permitía escape, afirmando que respetaba la dedicación, que no había lógica en ella, pero que no registraran esa determinación en el marcador, porque la dedicación no podía producir jonrones, la dedicación no podía acumular carreras impulsadas. Y Soto continuó, señalando que las actividades sociales debían ser reconocidas, pero que lo hicieran en otro lugar, y que el MVP se decidiría en el campo. Y luego fue más allá, diciendo que si necesitaban un premio para recompensar su imagen, que le pusieran otro nombre, un premio humanitario, lo que fuera, pero que no tomaran prestado el título de MVP para eso. Finalmente, Soto declaró que quería ser evaluado objetivamente, sin ningún favoritismo, que si perdía por números, lo aceptaría, pero que si era apartado por razones ajenas a las cifras, eso no era una competición. Otro periodista intervino, sugiriendo: ¿no es el silencio de Ohtani lo que la distingue de otras princesas? Este comentario intensificó aún más la atmósfera. Soto se cruzó de brazos lentamente, miró fijamente al frente y habló en voz baja, pero sin vacilación, asegurando que él no creaba el silencio, que tampoco lo mantenía y que no tenía poder para convertir el silencio en algo correcto. Y provocó: si el silencio es una señal de campeón, el MVP debería decidirse en la sala de prensa. Pero rápidamente continuó, diciendo que el MVP se decidía en el diamante, y que el silencio y la atmósfera no tenían poder ante el marcador. Luego dijo algo definitivo: si Ohtani es realmente el MVP, que hablen los números,
No el silencio que rompe las teorías, sino las cifras, declaró Soto rotundamente. Él no huía de esos números. De hecho, vivía según ellos. Y no necesitaba ser simpático, ni necesitaba estar en silencio. Solo necesitaba números que el otro tuviera que aceptar. Y luego dio por terminada la conversación. Si dicen que es el silencio, traten de anotar, traten de conseguir la victoria. Porque él no estaba en posición de ser defendido por el silencio, sino en posición de ganarlo con números. Y que el MVP no era algo para defender, sino algo para arrebatar. El silencio se hizo denso, casi sofocante, después de la declaración final. El MVP no es algo para defender, sino algo para arrebatar. Ohtani, aún de pie, no se movía, dejando que la fuerza de sus palabras llenara el vacío. La tensión era tan palpable que se podía escuchar el obturador de una cámara, un sonido agudo y discordante en la quietud. Un reportero, temeroso pero impulsado por la gravedad del momento, se atrevió a plantear la pregunta que todos pensaban, la última defensa del status quo. Pero, ¿no es Shohei Ohtani la historia? ¿No es el MVP la encarnación de una narrativa, de un legado que trasciende una sola temporada de números? Ohtani inclinó la cabeza hacia el micrófono, su expresión inmutable, pero sus ojos contenían una furia fría que desmentía su calma. La historia, replicó, con una voz ahora baja pero cortante, es lo que se escribe después de que se han contado las victorias. Ustedes están pidiendo que se cuente el libro antes de que termine el capítulo. Yo no estoy compitiendo contra un mito, estoy compitiendo contra el rendimiento de este año. Si el MVP se otorga por lo que se hizo antes, deberían darle un trofeo de jubilación. Pero si se otorga por quien domina ahora, en cada turno al bate y en cada entrada lanzada, la respuesta está en la pared. Ohtani señaló el tablero de estadísticas que seguía brillando detrás de él. Los números de 43 jonrones y 105 carreras impulsadas en 160 partidos enmarcando su figura como una sentencia. Él no esperará el reconocimiento, él lo forzará, afirmó, con una resolución final. El año 2026 no será un homenaje, será una toma de poder. El día que mi nombre se imprima en la boleta, la liga sabrá que ha llegado la hora de la verdad. No es una petición, es una advertencia. Porque si al final el miedo que infundo en el montículo y en el plato es mayor que la popularidad de cualquier otro, el jurado no tendrá más opción que honrar la amenaza. La sala estalló en murmullos incontrolables, un torrente de voces ahogando el final de su discurso, mientras Ohtani se daba la vuelta y se marchaba, dejando un vacío cargado de electricidad. Aquellas palabras, honrar la amenaza, resonaron en cada teléfono, en cada sala de prensa. La controversia, que había comenzado como una fanfarronada competitiva, se había transformado en un desafío directo a la estructura de poder de la MLB, al establishment, que, según Ohtani, favorecía la narrativa sobre la realidad. El picheo y la ofensiva de Ohtani habían declarado la guerra total a la hegemonía de Shohei Ohtani. Esto no era un debate de estadísticas, era un sismo cultural, un referéndum sobre la definición misma de excelencia. La temporada 2026 dejó de ser una coronación predecible y se convirtió en un campo de batalla. La pregunta que flota en el aire, que nadie puede responder todavía, es si Ohtani está reescribiendo la historia en tiempo real, o si simplemente ha escrito su propio epitafio deportivo con demasiada arrogancia. Bienvenido a Megumi, el epicentro de la conmoción. Esto es MLB y Fútbol Central. Manténganse sintonizados, porque el desafío ha sido lanzado y toda la MLB lo está escuchando.